El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Suba al aire la emisora del noroccidente de Bogotá, hoy con nuestro espacio de radio ABC Libertario y el ABC Deportivo, dirigido y coordinado por Carlos Pineda. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Miguel, y a todos los oyentes de Suba al Aire, 88.4 FM, Radio de Vida. Hoy estamos con los invitados, son el profesor Andrés Cubide Rodríguez, la profesora Elis Martínez, el profesor Humberto Ramírez. El profesor Humberto Ramírez, que nos hablará acerca de lo que será una carrera virtual, pero también nos orientará acerca del uso del tapabocas. El caso del profesor Andrés Cubides nos hablará acerca de el pulso que tienen con el Ministerio de Educación, FECODE versus Ministerio de Educación, gobierno, por las clases presenciales. También la profesora Elis Martínez nos orientará también un poquito acerca del uso del tapabocas en los niños. Y también lo mismo el profesor Humberto Ramírez. Ellos son prácticamente profesores, lo que en diferentes actividades. Y a todos ellos le decimos muy buenas tardes y comenzamos por la dama. Elis Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Gracias por la invitación. Vamos por el profesor Andrés Cubides. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, y muy amable por esta deferencia para asistir a su programa. Saludamos también al profesor Humberto Ramírez. Muy buenas tardes, profesor Humberto Ramírez. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo me les acaba de... Bien, muchas gracias, profesor. Saludo. Y comenzamos con el tema. Primero que todo, vamos a irnos con el tema del uso del tapabocas. Y lo preguntamos al profesor, a la profesora Elisa Martínez. En caso en que el gobierno o el colegio donde usted trabaja le dijeran, hay que comenzar clases, ¿cómo haría para cuidar a los niños en el uso del tapabocas cuando ellos son muy inquietos? Profesora Elis Martínez. Sí, don Carlos, lo que usted habla es muy cierto, pues en cuanto a los niños y más tan pequeños, pues ellos no tienen como ese concepto de asepsia, de cuidado. Y pues si para uno es incómodo tener un tapabocas más de 20 minutos, pues para ellos es mucho más incómodo, ¿cierto? Y pues va a ser algo complejo, va a tomar como algo más importante en el aula de clase, no como más pendiente, oye, no te quites el tapabocas, oye, mira, ten cuidado, no te lo quites, no lo compartas, no lo prestes. Entonces sí se va a tornar de pronto un poco más complejo este tipo de situaciones dentro del aula de clases. Se va a tornar un poco complejo, me dice Sí, la señor. profesora. Profesor Andrés Cubides, ustedes le están ganando prácticamente el pulso desde la ADE al distrito y desde FECODE al gobierno nacional. ¿Qué papel juega ustedes para que no hayan clases presenciales? Yo monitoreo cómo va la señal en este. No, todo bien. Sí. Carlos, no, el pulso obviamente está en los dos niveles que usted ha manifestado a nivel nacional, en la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de Educación, con el Ministerio de Educación Nacional, y en Bogotá, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, con la Secretaría de Educación. Pues nosotros no podemos perder de vista que este es un estado de emergencia en el cual el presidente tiene facultades especiales y por supuesto su equipo de ministros, y cualquier decisión que sea dictaminada desde el gobierno que ordene el regreso al aula con la alternancia que es la que está planteada en este instante, la Federación Colombiana de Educadores, en la última Junta Nacional que se realizó hace 15 días, tomó la decisión por unanimidad de la desobediencia civil
porque consideramos de que no existen las garantías de seguridad para la vida ni de los estudiantes, ni de las comunidades educativas, ni de los maestros y maestras a nivel nacional. Y el programa de Y no me Folclore, estoy, dos bloques. no estoy refiriendo solamente al sector oficial. Me estoy refiriendo, Sí, siga hablando, me profesor. estoy refiriendo también a toda la población estudiantil en el país, oficial y privada, y al magisterio oficial y privado. Lo que quiere decir que esto está convocando a más de 20 millones de colombianos a la desobediencia civil, porque lo que está en juego es la vida, Carlos. Profesor Humberto Ramírez, ¿usted cómo Sí, señor. maneja a atletas? Y el caso, por ejemplo, que ha dicho el profesor Humberto, el profesor Andrés Cuides y la profesora Elis Martínez sobre el uso del tapabocas, ¿usted qué consejos hace o cómo usted también manejaría los grupos para el uso del tapabocas? Bueno, nosotros como reiniciamos entrenamientos y son deportistas de alto rendimiento, son muy escasos, son 5 deportistas nada más. A ellos los vengo entrenando por tiempos, encuestas y en Bogotá como el Ministerio del Deporte ha anunciado. Entonces yo a ellos los tengo aislados primero. El contacto, digamos, no es estrecho. Tenemos un sistema grande de bioseguridad. El uso de las tapabocas en deportistas de alto rendimiento para mí no es conveniente porque debe ser, se entrenaron precisamente durante más de 3 meses y ahorita lo que yo estoy obteniendo es poder ir a unos sitios arriba de 3.000 metros de entrenamiento donde y mantener la capacidad física básica, o sea, la aeróbica. Y los estoy entrenando a ellos más o menos a unas distancias de 10 entre cada uno, pero sin tapabocas. Sin tapabocas. En el caso que los está entrenando a mayor altura de Bogotá. Profesora Elis Martínez, usted nos decía que Nosotros, los niños son como inquietos, ya usted nos ha manifestado todo eso. En caso en que el colegio le dijera, vamos a trabajar alternadamente, y como lo está pidiendo el gobierno nacional, a la parte de los colegios oficiales, ustedes, los colegios privados, estarían a trabajar alternadamente, 10 niños un día, otro día otros 10 niños. Pues eso es algo que se ha estado hablando en los últimos días con mi institución educativa. Yo estoy en el sector privado y pues digamos que lo que manifiestan ellos es que de pronto ellos tengan un poco más de autonomía en decidir si asistimos a clases nuevamente presenciales o simplemente continuamos con la virtualidad. También se tienen en cuenta, pues obviamente, encuestas realizadas a los padres de familia. Sí. Y pues la mayoría de los padres de familia coinciden en que no enviarían a sus hijos nuevamente al colegio. Y pues igual pues tenemos, por decirlo de una u otra manera, ya tenemos como un campo ganado en la virtualidad en estos casi 4 meses que llevamos pues de virtualidad, de clases virtuales, que no ha sido un proceso fácil, no lo ha sido, pero pues en este momento regresar al aula de clases, yo por mi parte personalmente lo veo muy complicado y vuelvo y reitero, la asepsia en los niños no como el mejor, no es lo mejor. Usted como madre y profesora de niños prefiere cuidarlos a ellos, no exponerlos a esta pandemia, a este virus, que estamos llegando al pico, o no sabemos si es que no estamos llegando, porque desde marzo nos vienen anunciando que en cualquier momento llega el pico. Ya vamos casi en mitad de julio y no hemos visto el pico. Lo que vemos es crecer y además y pues ya en nuestras casas, pues digamos que tenemos mucho cuidado con nuestros hijos, los padres de familia están más al pendiente. En un colegio, por más de que tratemos, digamos, 10, 15 niños,
el proceso es muy complejo en esa cuestión de la asepsia, del alcohol, de la ¿Está etiquetando el segundo capítulo? Sí. los alimentos. Listo, chévere. Sería ¿Cuál es la segunda muy parte? complejo Eso sí. para eso. Bueno, profesor Andrés Cubides, como lo dice la profesora Elis Martínez, es un poco complejo cuidar niños, ¿no? Y en los colegios oficiales, la primaria por no irnos tan lejos. ¿Ustedes estarán dispuestos a cuidar la vida de lo que es el futuro del país? Te voy a responder muy enfáticamente, no, no es nuestra responsabilidad y no vamos a correr ese riesgo. Esa responsabilidad está en el Estado directamente porque él es el que tiene la responsabilidad de la declaración de emergencia de seguridad nacional en el país. Y cualquier medida que atente contra la vida es una responsabilidad del gobierno. Nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad. Mire, le voy a hablar de cifras, Carlos. Sí. Me parece que ese tema que usted acabó de tocar es supremamente importante. Hoy, hace 15 minutos revisé el coronavirus porque me parecía clave tener cifras de este instante. Ahorita llegamos a 134.000 infectados en el país. Y por primera vez, óigame bien, Carlos, ya estamos en nivel diario de 5.335. Hoy fueron 5.335. Hace un mes eran 1.000. ¿Qué quiere decir eso? Que los infectados diarios se multiplicaron por 5.000, por 5. Y los infectados y el total se multiplicó por 4. Bogotá es la ciudad más contaminada del país. Tiene el 85% de las UCIs ocupadas y la capacidad del sistema de salud está ocupada. Los respiradores que le dieron a Bogotá se demoran 15 días en calibrarlos porque resulta que no están adaptados para la altura, para la presión atmosférica de Bogotá, entonces tienen que hacerle una recalibración, lo cual impide el uso inmediato. Y otro dato más grave todavía, Carlos, resulta que las estadísticas que estamos conociendo no son las estadísticas reales. El Instituto Nacional de Salud estaba tratando de modificar los datos porque que en las cuentas que ellos tienen para el mes de diciembre le estaba dando un total de 3 millones de infectados en el país. Y lo de Tasajera, este accidente tan grave, tan inhumano, tan mucho, porque lo que demostró ahí es la pobreza extrema de la gente que se vota por ganarse un peso o una pimpina de gasolina. Lo que dejó ver fue la pobreza absoluta que hay allá. Pero lo que se percibió también ahí con los enfermos que trajeron al Hospital Simón Bolívar es que venían contaminados con COVID. Lo que quiere decir que en el país hay una gran población de colombianos que todavía no han sido detectados, porque el número de pruebas que se están aplicando diarias en el país no son suficientes para abarcar todo el territorio nacional. Entonces, si ese es Tasajera, que era un municipio que estaba a lo largo de una vía principal, ¿cómo lo considera usted en los otros municipios del país? Y están hablando de que territorios liberados de COVID, ¿cómo allí cuando se está rodando por todo el país hay una normalidad porque la gente se ha visto forzada a salir a la calle a rebuscarse el pan diario? Entonces, hoy puedo decir que la crisis nacional de la infección de COVID en el país es supremamente grave y que las cifras todavía son peores que las que estamos viendo en las estadísticas, Carlos. Entonces, a ese nivel, nosotros no vamos a aceptar ninguna responsabilidad y tenemos como precepto que la medida más segura para no contaminarse es la cuarentena. Por esa razón, no aceptamos volver al aula. Y si los niños no se nos han infectado, es porque los tenemos trabajando en casa, aprendiendo en la casa. Y si la población docente, que ya tenemos algunos infectados, ¿sí? Pues también han preservado su salud porque están trabajando desde la casa. Entonces, la conceptualización médica, científica, es la cuarentena. Y estamos en contravía de unos conceptos que están por ahí, como los de Trump, que estaban diciendo que hay que dejarse infectar para adquirir defensas. Y yo he venido diciendo, y después de muerto, ¿cuáles defensas? O hacerlo de Bolsonaro, que decía que eso era una simple gripa, y la desgracia de él hoy en día es que tiene COVID, está infectado.
pues ojalá no se muera, porque nadie le va a desear la muerte a nadie, pero él sí hizo desprecio de la gravedad de la enfermedad y por eso Brasil está así. Y nosotros vamos también allá porque Duque ha sido totalmente inhumano y desconsiderado por favorecer los negocios, los grandes mercados, los importadores y ha hecho correr en riesgo a toda la población colombiana. Después de las ofertas del 19 que sucedieron hace 15 días, lo que vamos a tener es una elevación de infección, lo que está demostrándose hoy. 5.335 infectados en el día de hoy. En 8 días seguro que estoy más o menos en una curva, vamos a tener como 7.000, 8.000 infectados diarios. Entonces la situación es muy grave y nosotros no vamos a correr el riesgo, Carlos. Bueno, para el profesor Humberto Ramírez, a ver si me escucha. Ya la profesora Elis Martínez y el profesor Andrés Cuides han dicho que ellos prefieren el cuidado de sus alumnos, no exponerlos a que asistan a clases presenciales. ¿Por qué en el deporte se expone a esto? Y en caso en que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, diga, vamos a estar en cuarentena 14 días o un mes, ¿estaríamos los deportistas a aceptar esa cuarentena? Profesor Humberto. Parece que se le fue la señal. Está sin señal. Sí. No está favoreciendo. Bueno, a la profesora Elis Martínez. Ya usted nos dijo que usted prefiere cuidar la vida de sus chicos, primero por lo que usted es madre de familia y segundo, no exponer a los chicos a estas pandemias. ¿Le ha ido bien en las clases virtuales que tiene con su grupo de chicos? En cierta parte, Carlitos, es complejo el trabajo y más aún cuando yo en ese momento estoy trabajando en el área preescolar y pues con ellos sí se hace un poco más complejo el trabajo que se hace en el aula es mucho más presencial, es mucho más asistido con los niños y pues ahorita pues se cuenta mucho con el apoyo de los padres de familia, que hay algunos que sí han sido muy receptivos con esto y colaboran y mucho el apoyo en casa y de pronto pues también se han dado cuenta y han valorado un poco más el trabajo del docente, ¿no? Que siempre pues el decir es que pues el docente muy poco es lo que hace, pero de pronto ahorita ante esta situación los padres de familia de pronto reflexionan un poco y ven que va más allá de un simple una bolita y un palito, va más allá, un poco más allá de la educación. O sea que usted prefiere enseñar a sus chicos virtual mientras que pasa toda esta calamidad sanitaria a nivel mundial. Sí, claro, Carlitos, ahí ahorita está primando también lo que decía el señor Andrés, que es la salud. La salud. Para el profesor Humberto Ramírez, a ver si ya me escucha. Sí, me escucha. Listo. Entonces, Sí. Le hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a cumplir una cuarentena por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá para no seguir contaminando, no seguir contagiándonos nosotros, los deportistas en este sentido? Carlitos y compañeros, sí, efectivamente, primero que todo, lo que prima es la vida, la salud. Hay unos problemas muy graves que muchos deportistas de rendimiento, llamémoslos así, sí. Mucha gente se está exponiendo, tan pronto dieron el anuncio que podían salir a caminar, trotar alrededor de los parques. Mucha gente sin la capacidad. Sí, siga. Sí. Sí. Han salido a las calles. No sé si se han dado cuenta, al principio dieron la oportunidad y medio alrededor de sus casas. Personas que nunca tienen la experiencia de haber realizado ejercicio, pero se están exponiendo, que todo a su salud, a su vida, segundo a lesiones, a problemas cardíacos. Nosotros, en el gremio deportivo de alto rendimiento, sí, claro que sí.
Y se está viendo a nivel mundial que todos los deportistas de alto rendimiento están cumpliendo con la cuarentena. ¿Qué es lo que ocurre? Que más o menos se van a tardar unos 5 años para volver a retomar lo que el mundo era en el deporte. 5 años. Toca esperar mañana a ver si Por lo menos Cubides. a que se regule. Sí, voy con el profesor Andrés Cubides. Acá nos acaba de decir el profesor Humberto Ramírez que, por ejemplo, la actividad deportiva y en el caso de los colegios oficiales que dictan clases de educación física, que es más o menos 5 años se demora en retomar las actividades deportivas y físicas. ¿Ustedes estarían dispuestos a anular la clase de educación física en el caso en que ya para el 2021 nos toque regresar a clases presenciales? Carlos, los últimos datos que han dado los científicos, aquí está mucho ruido por acá. Sí. Los últimos datos que han dado los científicos es que el virus flota en el ambiente, que no es solamente el contacto con sale una convocatoria, así que invertimos. Sino que ya ha estado volando en el ambiente, entonces eso hace que los deportes y los ejercicios al aire libre ya también se vuelven riesgosos si uno no lleva unos equipos de protección seguros. Y además hay otra cosa, mire, el doctor Orlando Acosta, que es PhD en virología molecular y es el coordinador del equipo de investigación de virus de la Universidad Nacional, ha dicho que el peligro del regreso al aula es el contacto de persona a persona, y el peligro está en que una persona se vuelve transmisora del virus, y entonces contamina a los demás. Hay que mirarlo de esa manera. Y no solamente dentro de la institución educativa, entre los estudiantes, como lo ha dicho muy bien la profesora Liz, hay actitudes de los niños que son incontrolables, sino que esos niños también contaminarían a sus familias y contaminarían al personal docente, o simultáneamente. Entonces, el solo hecho de abrir las actividades institucionales para cualquier actividad, no sea solo para educación física, sino para las otras asignaturas, pues ya se corre riesgo. Mire, yo quiero decir una cosa. Claro, estoy completamente de acuerdo con el profesor Humberto Ramírez, de que era grandísimo en el tiempo, de mucho tiempo, pero para la cuestión académica, miren, aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Este año académico de 2020 se puede salvar académicamente. La evaluación de los estudiantes puede tener unas consideraciones muy especiales. Vamos a pasar de la calificación cuantitativa a una calificación cuantitativa. Podemos tener la autoevaluación, podemos tener la coevaluación y podemos salvar el año escolar. Lo que no podemos es salvar la vida si nos infectamos. Al fin y al cabo, como decía algún escritor, a los niños los vamos a encontrar el año entrante, si están vivos los vamos a encontrar el año entrante o dentro de 2 años. Y los vamos a coger ahí y vamos a adelantar los contenidos que quedaron atrasados, pero no nos vamos a encontrar ni con los estudiantes, ni con los profesores, ni con las comunidades educativas que se nos mueran o por desgracia que seamos nosotros mismos. La academia debe estar la predominancia de la vida. Eso es lo que tenemos que salvar en este instante. Eso de la demora de los contenidos o del año escolar es una cuestión secundaria después de valorar completamente la vida. Carlos. Bueno, profesor, vamos con la profesora Elis. ¿Qué consejos le daría a usted primero a los padres de familia, a los colegios privados, a los alumnos ya mayorcitos, ¿no? Para que no insistan en clases presenciales y así cuidarlos en esa salud, ya que todos los niños son como una esponja y que los padres ayuden a orientarlos. Sí, Carlitos, pues los padres de familia que se llenen mucho de paciencia, de mucha sabiduría para continuar con este proceso virtual. Pues ya
ya queda muy poco de librarnos de este proceso. Mucha paciencia para los padres de familia. A los colegios sí, de pronto es por la premura también de, no sé, de las cuestiones monetarias, también de pronto es ese del afán de querer también ingresar al aula nuevamente a las clases asistenciales, pero pues en parte también es supremamente importante la salud. Entonces, pues ahí sí, pues de pronto sí hacerles cambiar un poquito el chip a ellos y de tener más presente de pronto la opinión de los padres de familia también, que muchos no están de acuerdo en volver al aula presencial. Y a los alumnos, pues que de todo se aprende, con experiencias, y esta ha sido una experiencia tanto para ellos, para los jóvenes, como también para nosotros, que nos cogió así, pues, eh, ya muy, pues, desimprovistos todos, pero pues ha sido un aprendizaje muy significativo también, y pues verlo también por ese lado, pues, para ellos, el estar en contacto con sus compañeros, de pronto a los chicos de 11, que es su último año escolar, de pronto sí les va a dar un poco más duro, pero pues es una experiencia que de pronto no se va a volver a repetir y que podemos aprender mucho de esto. Profesor Andrés Cubides, ¿usted qué llamado le hace al gobierno distrital, nacional, departamental y a todas las instituciones para no volver a la presencialidad de los chicos y, como dice la profesora Elis, a los que les va a dar duro no estar reunidos en el día del grado son a los de 11 grado? ¿Qué llamado hace usted a todos? No, yo para poderle hacer ese llamado al gobierno lo que tengo es que calificar lo que está haciendo el gobierno. A mí me parece que es una decisión inhumana, es desconsiderada y atenta contra la vida. ¿Sí? Le quiero decir al gobierno que valore la vida de sus colombianos, de su pueblo, y que no tome medidas que corran riesgos los pobladores, los colombianos. Entonces tiene que echarse para atrás, tiene que echar para atrás la directiva número 11. La FECODE le dijo, eche abajo esa directiva número 11, porque esa es la que está ordenando a las instituciones educativas cuadrar todo para regresar al aula. Mire, están delegando toda la responsabilidad en los entes territoriales y en los colegios, y como si estuvieran tratando de adecuar las instituciones educativas, y resulta que las instituciones educativas no tienen la infraestructura para recibir los estudiantes. Ese es otro factor que hay que mirar. Mire, cuando los niños vayan al colegio tienen que colmar los transportes, ya sea el urbano o los buses escolares. Tienen que guardar la distancia ahí. Va a haber agolpamiento en la entrada de los colegios. Los colegios carecen de baños adecuados. Entonces, ¿cuándo acaban a montar lavamanos y todo eso? Cuando es uno de los llamados para preservar parte de preservarse de la contaminación. En las aulas hay hacinamiento. Aquí no se ha respetado nunca el área determinada por los estándares internacionales para cada estudiante. Aquí tenemos 40, 45, 50 estudiantes por aula. Y la salida a los colegios, el manejo de los alimentos, el PAE. Si tenemos problemas con el PAE, con el programa de alimentación escolar, en el manejo, en la rutina diaria, en crisis, ¿cómo se va a hacer? Si es que todos los paquetes, todos tienen que ir descontaminados, ¿sí? Y fuera de eso, ese sistema de alimentación es insuficiente. Estos niños van a llegar con hambre allá al colegio y van a llegar bajos de defensas y van a ser susceptibles de la contaminación. Y al regreso al aula es la operación inversa. Entonces, no existen las condiciones en las instituciones educativas para receptar los niños y poder evitar que se contaminen. Es que esto es muy complicado, ¿sí? No es una decisión fácil de tomar, pero nosotros sí tenemos claro que lo que tenemos que preservar es la vida, ante todo. Bueno, Es eso, los Carlos. profesores Elis Martínez y Andrés Cubides prefieren la vida de sus chicos. El gobierno es el que debe echar para atrás una directiva, la número 11, para que no asistan los colegios el 1 de agosto, que está esta medida en presencial. Y pues les doy muchas gracias a la profesora Elis Martínez por haber compartido
esta sabiduría de usted, porque tiene chicos, porque es madre de familia de una linda chica, de una linda niña, y sabe que hay que cuidar la vida desde la niñez hasta, ojalá, lo más alto. Bueno, para el profesor Andrés Cubides, ya para despedirnos y en un minuto, ¿qué mensaje le manda a todos? Lo mismo para la profesora Elis Martínez. ¿Qué mensaje le manda? Profesora Elis Martínez, arranco. Carlitos, paciencia, mucha paciencia, sabiduría y aprendizaje. Hay que darle la parte positiva a todo esto y es el aprendizaje que todos hemos tenido ante esto y la conciencia que tenemos, que debemos tener para continuar con esto. Profesor Andrés Cubides. No, yo le he pedido al gobierno nacional es que le dé lo suficiente a la población para que no tenga que salir de la casa, que apruebe la renta básica para todos los colombianos, que dote de equipos a los niños, equipos de computación, que les dé conectividad, que implemente la virtualidad. Hoy la tuvimos que asumir de una emergencia, pero el gobierno lo puede hacer. Lo que pasa es que sigue protegiendo a las multinacionales de las comunicaciones. Y en ese sentido el gobierno no ha colocado toda la plata que tiene el gobierno. El gobierno tiene 1.100 billones de presupuesto nacional y únicamente ha dedicado para estos 114 billones. De los 114 billones le dio una parte a los bancos para que los diera como créditos. Entonces, realmente para la emergencia nacional el gobierno no ha colocado lo suficiente. Entonces, la exigencia es al gobierno para que, mire, el gobierno puede hacer emisión del Banco de la República, el gobierno puede coger los dineros que existen en la parte internacional, el gobierno puede atrasar el pago de las cuotas de la deuda externa. Plata sí hay, lo que falta es intencionalidad del gobierno para proteger y cubrir a la población en este tiempo de crisis económica para todos los colombianos. Y fuera de eso nos está haciendo reformas laborales. ¿Sí? Entonces a los trabajadores les dieron licencias adelantadas no remuneradas, les adelantaron las vacaciones en pandemia, hubo despidos, ahora están implementando el trabajo por horas, no están cubriendo las pymes, entonces la gente se está quebrando y el gobierno no ha puesto de su parte. Y fuera de eso, en medio de esta crisis, está anunciando una reforma tributaria donde le va a sacar más plata a la gente. ¿De dónde va a sacar la gente? Y mientras tanto, los corruptos sí están protegidos por el gobierno y se siguen robando los dineros del Estado. El Estado, el gobierno tiene que ponerse las pilas. Mejor dicho, aquí lo que hay es movilización nacional permanente para el rechazo a este tipo de gobiernos que no están trabajando en el favorecimiento de la población colombiana, Carlitos. Bueno, profesor Andrés Cubides, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa del ABC Libertario. Lo mismo para la profesora Elis Martínez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues el profesor Humberto Ramírez, que iba a hablar un poquito porque él tiene o está programando una carrera virtual, pues de pronto le vamos a quedar debiendo esta información. A usted, profesora Elis Martínez, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación y habernos explicado y el cuidado que le debemos tener a los niños. Y lo mismo al profesor Andrés Cubides. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Elis, haber compartido con usted y a Carlitos por esta invitación tan amable. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Bueno, ya hemos llegado hacia el final de otro programa más del ABC Libertario a través de SUA al aire, 88.4 FM, Radio de Vida. Y pues para otros programas seguiremos con el canal del ABC Libertario a través de YouTube. Muchas gracias a todos. Miguel, tiene la palabra. Miguel. Analizar juiciosamente si es prudente o no abordar el ingreso de nuevo a clase por parte de los estudiantes. Es importante también los análisis que hacen los docentes en torno a reconocer que desde la virtualidad se ha aprendido, se ha hecho y se ha sacado adelante
este proceso académico y que la oportunidad está es en nuestras manos y en exigir efectivamente que los derechos se reivindiquen. Muchas gracias, don Carlos. Excelente el programa de hoy. No, señor, el profesor Humberto Ramírez de pronto se me desconectó y ya no alcanzo con él. Me toca ahorita hablar con él para ver si el próximo, en los programas de la mañana de Onda Deportiva, pasamos entrevistas de él Claro que sí. como educador físico y los consejos y la invitación a la carrera virtual que hoy hace 8 días nos estaban hablando. Así que, profesor Humberto Ramírez, pues si me regala una llamada, por favor, a mi celular, con gusto, aquí lo estaré esperando. Y a todos los De oyentes, acuerdo. feliz tarde. Miguel, una Gracias. feliz tarde. Lo mismo, y sigan ustedes en la sintonía de Su al Aire 88.4 FM, la radio de vida, aquí continuando con nuestra franja musical y invitando